Hola a todos, bienvenidos al episodio número 75 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores, para todos los empleados públicos y en general para todos aquellos que tienen pasión por lo público y que hacemos en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. Hoy hablamos de una situación en la que se ha visto una opositora y que ha acabado en el defensor del pueblo, porque ya sabéis que nuestra labor fundamental es ayudar al opositor a que su camino sea lo menos doloroso posible, y si damos voz a estas personas que ya han sufrido el problema en sus propias carnes, que ya se han torcido en su camino de las oposiciones, lo que pretendemos es que no tengas que pasarlo tú. Begoña Calzón Robledo, opositora, viene a contarnos lo que le ha pasado a ella en sus oposiciones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues contenta por una parte, de poder explicar una situación que, como bien dices, nos puede pasar a todos, especialmente cuando tienes bajos ingresos y estás atravesando un momento difícil. Uh-huh. Y estás en paro y decides apostar por la función pública al margen de lo que puedas hacer. Bueno, nosotros encantados de hablar contigo y me imagino que por otro lado pues estarás no muy contenta con la situación que vienes a contarnos. Cuéntanos, Begoña, ¿cuándo comenzó todo? Todo comenzó en la convocatoria del Cuerpo de Gestión del Estado, que bueno, pues se convocó en 2021 y en concreto pues a mí no me dejaron acceder a esa oposición y al examen de esa oposición, que fue en noviembre, debido a que yo solicité la exención de tasa, dado que yo cobré, o sea, en función de las rentas que tenía en 2019, que era cuando ellos lo computaban cuando cuando estás accediendo a la convocatoria pública. Uh-huh. Entonces podías directamente pedir tu derecho a la exención de tasa si tenías salario, si ganabas en el año menos del salario mínimo interprofesional. Y ellos contabilizaban, que eso no está del todo claro, pero bueno, parece que está escondidillo en las bases de la convocatoria. Sí. Contaban en 2021 con el IRPF de 2019. Uh-huh. Este fue presentado y en mi caso concreto, debido a que yo tenía pocos ingresos y entonces mi pareja tenía más, trabajando y demás, pues hicimos una declaración de renta conjunta. Y lo que me es bastante sorprendente, pero no ha sido la primera vez que me enfrentaba a ello, era que en este caso la convocatoria la gestionaba el Instituto Nacional de Administración Pública y es curioso que un organismo de tanta reputación, pues frente a otros órganos del Estado, directamente decidió que yo no tenía derecho a la exención de tasa. Esto mismo me ha ocurrido en otras ocasiones, pero en la subsanación se pudo arreglar y, sin embargo, en este caso, en la subsanación no se arregló y me descartaron definitivamente y no pude hacer el examen. Para que todos los opositores o aspirantes a opositores que nos escuchan sepan de qué va la historia, sobre todo si acabas de llegar a este mundillo o submundo, tú cuando vas a presentarte una oposición lo primero que tienes que hacer es lo que llamamos echar la instancia. Esa instancia suele tener un precio para que tú te puedas presentar, pero en la mayoría, excepto las locales, que en ese caso la tasa suele ser muy alta y no hay exención, en las estatales, por ejemplo, hay una exención en función de ciertas variables. Una de ellas es los ingresos, que es lo que nos está contando Begoña, y por tanto tú tienes derecho a presentarte a ese examen sin pagar un duro. Algún ejemplo, estar en paro. Si tú estás en paro, quedas exento de pagar esa tasa, pero te puedes presentar. Y lo que nos está contando Begoña es que a ella le dijeron que no, pero que ya te lo habían dicho en anteriores ocasiones, y en ese plazo que nos dan a los opositores para subsanar es cuando te lo corrigieron. Y en esta ocasión no, te dejaron fuera. Sí, en otros órganos del Estado, en concreto en la Dirección General de Tráfico, en la subsanación, sí, que presentando la misma declaración de la renta, no otra diferente, sino la misma, conjunta de 2019, me permitieron acceder en segunda, bueno, cuando subsané, digamos, la instancia que presenté en primer lugar.
y lo que hacía era volver a repetir e indicarles de alguna manera más precisa, por favor, tengan en cuenta que es una declaración conjunta y que yo aparezco en las casillas como cónyuge. Uh-huh. Y este es el caso. Lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional de Administración Pública es por un recurso que presenté después, aunque yo sabía que ya no tenía derecho al examen, pero más que nada para que lo tuvieran en cuenta y sobre todo no se lo volvieran a hacer a nadie, presenté un recurso. Y en el recurso administrativo que presenté, y que no fue fácil además de presentar, lo hacen bastante complicadillo. Sí. Me encontré con que la contestación fue que cogen, para todos los opositores, cogen unas mismas casillas de la declaración, que os puedo comentar, uh-huh. Y esas casillas las aplican de forma indistinta y debe ser que da igual si la declaración es conjunta o individual. El caso es que lo hacen así. Uh-huh. Y evidentemente ahí sumaban los ingresos de mi pareja y no solamente los míos. Vale, entonces, para empezar, si tienes pocos ingresos, o cero, o nulos, ya tienes que empezar batallando, porque ya nos estás contando que tiene que haber un proceso ahí de subsanación en el que tienes que recordarles, oiga, que es que tengo pocos ingresos. Eso para empezar. Y para continuar, nos estás diciendo que ligan el salario de tu pareja al tuyo y, por tanto, como que, entonces, ¿estamos que en los años 50? Más o menos. Obviando, además, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que señala, que se acoge ya o que introduce, digamos, en el derecho español otras sentencias que hay del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando que las personas tenemos derecho a una dignidad personal en cuanto a los ingresos y que no pueden atribuirse a nosotros todos los ingresos de la unidad familiar. Es decir, que tú cuando te presentas a un examen o cuando vas al paro y solicitas una prestación por subsidio, porque uh-huh. no tengas derecho ya a ninguna prestación de desempleo, digamos, activa, esa prestación mínima deberías de tener derecho por ti misma al margen de que tu marido esté trabajando o deje de estar trabajando. Uh-huh, uh-huh. Vale. Y hay, claro, ya sentencias en ese sentido, lo que sería como un poco lo normal. Es lo que digo, el Tribunal Constitucional tardó bastante, digamos, en incorporarlo al derecho, a nuestro derecho estatal, sí. Pero desde 2018 está en vigor y debe ser que el Instituto Nacional de Administración Pública pues sigue haciendo oídos sordos. Como comento, esto mismo me ha ocurrido. La Dirección General de Tráfico, como todos sabemos, pertenece al Ministerio del Interior, sí. y por tanto también es estatal. Sí. Y aquí no ha habido ningún problema de ese tipo, de ese orden, lo cual resulta como mínimo sorprendente. Es decir, primero me plantearon problemas en la Dirección General de Tráfico, pero ya digo que cuando subsane no hubo tal problema. Enseguida me incluyeron en las listas y pude acceder a la convocatoria sin pagar, uh-huh. Por exención de tasa debido a una situación de desempleo y de falta de ingresos suficientes. Vale, pues entonces, además de encontrarnos escollos por tener pocos recursos, además doble vara de medir, en unos sitios sí y en otros sitios no, lo cual genera una inseguridad jurídica, que es algo que se pregona desde toda, ¿no? Y que estudiamos todos los opositores. La seguridad jurídica es importantísima, se está generando para empezar una inseguridad jurídica total, ¿no? Porque ¿a qué te tienes que atener? A lo que te digan desde la DGT, Ministerio del Interior, a lo que te diga el INAP, un poco confuso. Pero bueno, tú pusiste tu recurso. ¿Por qué decías que era complicado? Porque la forma de poner, yo lo hice de forma electrónica o intenté hacerlo de forma electrónica pensando que sabía ya un poco de trámites administrativos y digamos que el formulario que tienen para poder tramitar un recurso administrativo sin necesidad de ir al órgano en cuestión es bastante complejo, uh-huh. Porque tiene unas casillas que permiten poner muy pocas palabras, que no son claras, que no hay instrucciones. Sí. Y es un formulario complejo. Lo logré,
pero ya digo que me resultó muy confuso y con lo cual me llevó bastante tiempo. Y al final yo decía, yo creo que hubiera hecho mejor en coger una instancia general y haber ido un órgano a un ministerio cualquiera de forma física o a un registro. En cualquier caso, lo digo porque si alguien tiene que hacerlo, se lo recomiendo encarecidamente. Yo en realidad puse el recurso más que nada porque consideraba que se estaba violando el derecho fundamental que todos tenemos y que recoge nuestra Constitución en el artículo 23 de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Y eso es lo que considero que el Instituto Nacional de Administración Pública, porque no lo habrá hecho solo conmigo, de hecho había una larga lista de personas que aparecían que parecían tener o que indicaba el Instituto Nacional de Administración Pública que no reuníamos esas condiciones y que presentábamos las mismas carencias. Así que imagino que entre ellos habría gente como yo. Claro, y una vez que interpones el recurso, medio interpones o lo pones como puedes, con cero ayuda, ¿cuál es la respuesta? La respuesta fue larga, pero yo diría que es suficiente porque me reveló claramente que simplemente aplican, como digo, un mismo baremo a todo el mundo. En concreto, lo que dicen es que la plataforma de intermediación de datos acredita el nivel de renta ofreciendo un único dato, el importe resultante de las casillas de la declaración de la renta, se entiende, 420, más 432, más 42, más 424, más 429, más 425 y más 430. Este importe es el comprobado por igual para todos los aspirantes. Esto es lo que te dicen y que además luego han vuelto ellos a repetir al Defensor del Pueblo y también el Defensor del Pueblo me ha reiterado esta misma contestación. Claro, porque todo esto acaba en el Defensor del Pueblo. Esto todo acaba en el Defensor del Pueblo. Simplemente lo que hacen es coger la declaración de la renta y les da igual si es conjunta o individual. Ellos cogen esas casillas. En el momento que tienes una declaración conjunta, no reparan ni un momento en que a lo mejor es conjunta porque convenía, ¿no? Convenía en el hogar hacerlo así. Sí. Pero no es lo lógico de aplicación según la justicia constitucional del país. Pues vaya situación en la que te has visto. ¿Por qué decidiste ir al Defensor del Pueblo? Acudí al Defensor del Pueblo en última instancia y sobre todo porque, pues debido a mi situación económica, no me quise plantear, bueno, aparte de que soy una persona física, contra el Estado, digamos, sí. Y se hace un poco un mundo. Pero al margen de eso, también porque interponer un contencioso administrativo en los tribunales no sale gratis. O sea, hay que gastar un mínimo de casi 400 euros, 300 y pico, tengo entendido, por lo menos cuando lo miré. Que fue en aquel momento porque, por supuesto, que tuve ganas. Claro. El asunto es que lo suyo hubiera sido ir a algún contencioso administrativo en cuanto recibí la respuesta del recurso administrativo, sobre todo atendiendo a la respuesta, que era un poco absurda, porque yo ya les hacía ver ya que era una declaración conjunta y ya marcaba la posibilidad de que nunca jamás me contestaron a la cuestión de las sentencias o la jurisprudencia del Constitucional, jamás me contestaron a eso, en ningún caso. Y por eso hubiera sido lo suyo. Pero como me costaba dinero y pensaba, que va a ser un proceso muy largo, que cuando quiera yo ver algo van a pasar 5 años y total, el examen ya ha sido, no me voy a poder presentar. Ya. Pues, porque ¿qué van a hacer? Me van a montar a mí una convocatoria para mí sola. Complejo. Entonces decidí, bueno, por lo menos dar cuenta al Defensor del Pueblo, que aunque pierda el tiempo, pero que si le llega a más de uno como yo, pues que vea que un problema hay. Sí. Y entonces, pues le comenté lo mismo prácticamente que en el recurso administrativo, pero ofreciéndole todos los detalles, mandándole mi declaración de la renta, la dichosa declaración de Marras del 19, más la declaración de la renta del año siguiente en la que ya estaba yo sola, para que viera que no había una divergencia demasiado grande. Sí.
Y bueno, la contestación del registro y otras cosas, y lo del desempleo y demás. El caso es que el defensor del pueblo me pidió más información, admitiendo la queja, ¿Sí? en marzo de este año, ¿Sí? de 2022. En ese sentido, muy bien, porque dije, uy, qué bien, parece que se toman interés. Sí. Pero curiosamente ha llegado la contestación a finales del mes de junio y la contestación es prácticamente replicar palabra por palabra la contestación que me dieron al recurso administrativo. Uh-huh. Con lo cual, eso es lo que me llama la atención. Primero, que el defensor del pueblo no ha tenido en cuenta lo que le comentaba es una institución para velar por los derechos fundamentales. Sí. Y para velar por un derecho fundamental en concreto que yo entiendo que me ha sido negado y bueno, ellos o el defensor del pueblo parece hacer oídos sordos de repente y le ha bastado con que, de hecho, me pone que lo que tenía que haber hecho en la subsanación es lo único que añade el defensor del pueblo. Uh-huh. Lo que tenía que haber hecho en la subsanación, en el periodo de subsanación, era pagar y no volver a mandarles ni más información ni la misma información porque ya ellos acceden electrónicamente. Ajá. Y que no hacía falta nada de eso, que lo que tenía que haber hecho era pagar. Con lo cual me está quitando directamente toda la razón, pero tampoco me explica nada de lo que le alego sobre las sentencias del Constitucional, es decir, lo obvia también. Y como digo, por lo demás, las explicaciones que me da han sido copiar y pegar la contestación que me dieron en el recurso administrativo. Lo cual desconcierta porque al margen de que esté para velar por los derechos fundamentales, que a mí me lo puede negar, pongamos por caso, me llama la atención porque si eso es, como es su función también, vigilar la correcta actividad de las administraciones públicas, habiéndole comentado y mandándole además, porque le mandé comprobantes de lo de la Dirección General de Tráfico, sobre eso no me han contestado tampoco nada. Han hecho oídos sordos, ya como digo, a las diversas partes, simplemente diciéndome pues que no tenía derecho y punto. Ya. No sé. Es un poco, o sea, te quedas un poco en tierra de nadie, que no sabes. Claro, que ¿cuál más es bien el parece siguiente como paso? Sí, y sobre todo te quedas que sabes que cuando están haciendo caso omiso de la información que tú mismo les das y que les pides que se pronuncien sobre ella, sabes que si no se pronuncian es porque ellos mismos saben que entran en una tierra difusa. Uh-huh. Y claro, no me van a decir que que quizá no me tenían que haber admitido la Dirección General de Tráfico. No tengo ni idea. Yeah. No sé dónde está la cuestión, pero lo que sí sé es que me parece un poco raro que velar por la correcta actuación de la administración pública sea repetir un recurso, o sea, la contestación de un recurso administrativo palabra por palabra. Uh-huh. Sobre todo cuando te ponen unas casillas, repito, que corresponden a una declaración de renta conjunta. Uh-huh. No sé si es que no piensan o deciden no sumar o no trabajar, me da igual el motivo que sea. Yeah. Pero es lo que parece es que aplican un automatismo y luego ya es como que no hay vuelta atrás. ¿Y tú, Begoña, te plantas aquí? ¿Hasta aquí has llegado en la lucha contra estos...? Me temo que sí, porque el defensor del pueblo y una vez que dicta su resolución, no hay posibilidad de recurso de ningún tipo y lo único que cabe es ir a los tribunales, pero a los tribunales en 2 meses después de que has planteado un recurso administrativo, con lo cual quedó fuera de plazos. Bueno, aquí todo parece que se resume a dinero. Todo se resume a dinero y a plazos, porque en la administración se juega muchísimo con los plazos. ¿Cuánto tardaron en responderte al recurso? Al recurso tardaron exactamente el mes. Ajá, vale. El mes que hay. Sí. Sí. Y el recurso me contestaron rápido al mes, pero como digo, parece como que tienen una plantilla de contestación. Ya. y bueno, la aplicaron. Uh-huh. Bueno, pues la verdad... Es la impresión que tengo desde fuera.
quizá las cosas sean diferentes, pero, o sea, cambian un poquito, supongo, el escrito al principio, y al principio, por el caso tuyo concreto que sea, Sí. pero luego se nota que es una plantilla que te contestan es que a todo el mundo, no sé qué, tales casillas. Ya, Y además te dicen, y esto es único para todo el mundo. ya. Bueno, es único para todo el mundo, pero tendrás que aplicar también la jurisprudencia de tu país. Y además no estamos hablando de jurisprudencia del año pasado, estamos hablando de hace ya unos 3 años. Ujú. Y la aplican otros sin ningún problema, no sé por qué ellos no. Pues la verdad es que es sospechoso. No digo que sea sospechoso el hecho de que no quieran aplicarlo. Es sospechoso el hecho de que se quede gente fuera de la administración por falta de recursos, porque si tú hubieras tenido los recursos adecuados y hubieras podido pagar los 30, 50 o 15 euros, depende de la posición que fueran, esta conversación no la estaríamos teniendo y a lo mejor no lo sabíamos nosotros. Es que esta oposición es de las de casi 50 euros. Claro. Sí. Casi 50 euros que pero hay que tener. Claro, pero a lo mejor tienes 50 euros, pero si tú tienes derecho y sabes que tienes derecho a ello, como te digo, lo lógico es que o sea, si ponen ese derecho porque lo tienes, Claro. lo lógico es hacer uso de él, Ujú. porque por las mismas te comento que a lo mejor yo tenía derecho a una prestación de desempleo y he estado causando altas y bajas en autónomos porque me han estado negando el acceso a la prestación de desempleo debido a que mi pareja estaba un año porque tenía ingresos de desempleo ella Sí, misma sí. y los 2 años siguientes porque tenía trabajo. Ujú. Y entonces me lo estuvieron negando durante 3 años hasta que, bueno, tras un recurso que hice y demás planteándoles esto mismo, reconocieron que era así, me reconocieron incluso de forma retroactiva Ujú. el acceso a la prestación de desempleo. Bueno. Pero como digo, 3 años sin cobrar. Pero digamos que si eso es así y tenía una prestación mínima, Ujú. en aquel momento que la estuve percibiendo durante un año, Ujú. la verdad es que solo, bueno, menos mal y afortunadamente solo la he tenido que, o sea, he tenido que seguir acogiéndome a ella durante un año. Ujú. El problema es que luego después no te permitan, sin embargo, esa misma jurisprudencia no sirva para tu acceso o tus derechos de acceso al empleo público, que Sí. se supone que son para todos iguales. Bueno, la verdad es que es una situación completamente indeseable. Es una situación de injusticia que va en contra de los principios. Es que además con opositores es muy difícil, ¿no? Porque si a lo mejor estamos hablando con alguien que no tenga mucha idea de derecho, como es la mayoría de la población, que no tiene por qué saberlo, ¿no? Pues es más sencillo que no se entere. Pero precisamente con opositores que conocemos la ley, la jurisprudencia, los artículos de la Constitución, una cosa y la otra es todavía peor, ¿no? Sabemos perfectamente lo que se está haciendo y nos lo están haciendo. Es simplemente, y no era por interrumpir, pero es simplemente lo que comentaba, que en un momento dado te planteas, ahora mismo tengo yo mi economía como que para que me sobren 400 euros más luego abogado, más luego lo que sea, más lo que venga después, hasta dentro de 5 años saber algo del contencioso administrativo. No. Pues no. es eso, que te sobre o que no te sobre para ir a los tribunales, porque queda ahí. Pero si te sobra, pues a lo mejor lo suyo hubiera sido ir a los tribunales. Pero ya no es por la exención de la tasa. Es una cuestión de que, pues a lo mejor no has podido acceder a una oportunidad de trabajo que podías haber tenido en su momento. Y evidentemente yo no me pude presentar al examen. Sí, desde luego una injusticia. Y Begoña Calzón Robledo, muchísimas gracias por habernos contado tu caso, por haber permitido que a través de esto, aunque no hayas llegado a los tribunales, que esto sirva a nuestra humilde manera para que llegue a otros opositores que se vean en tu situación y que estén prevenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por vuestro trabajo y para poner de relieve cuestiones tan difíciles, pero que forman parte del día a día de tanta gente que imagino que están en una situación parecida a la mía
Y eso se agradece porque siempre es una voz que sientes que no estás sola y que no defiendes causas sola en el mundo. Gracias a todos. Gracias y un abrazo para todos aquellos que se hayan visto en la misma situación que Begoña. Una conversación muy difícil la que hemos tenido con Begoña y ella una auténtica valiente por contarnos a todos su caso. A ti, por habernos escuchado, te agradecemos que hayas acompañado a Begoña en su relato, te agradecemos que hayas estado con nosotros un programa más y te advertimos de lo complicado que puede llegar a ser la oposición para algunas personas. No todo el mundo tiene los recursos para llegar hasta el final. Aún así, aquí estamos nosotros para intentarlo. Si te ha gustado este programa, si crees que puedes ayudar a alguien, compártelo. Danos un me gusta en cualquiera de nuestras redes y dinos qué piensas del caso de Begoña. Muchas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.